¿Cómo está esta mañana, hermano? Ya sé que ya le preguntamos al menos 3 veces acerca de cómo se encuentra, pero es importante, nos preocupamos todos por saber cómo están. Esta mañana vamos como dicen por ahí, a seguir continuando con nuestra serie de estudios. Bueno, te recordará la serie, es Una familia en aprietos, basada en el libro de los Gálatas. Y el tema de esta mañana tiene un nombre eh, un tanto interesante. El nombre del sermón esta mañana es Juntos pero no revueltos. Hermano, ¿usted ha escuchado, usted ha conocido, ha visto algún menonita? ¿Ha escuchado hablar de los campos menonitas? Yo la primera vez que escuché hablar de los menonitas era en una serie mexicana llamada Los Héroes del Norte, no sé si alguno la vio, pero los menonitas son en su mayoría personas alemanas que han viajado no solo a México, están en distintas partes del mundo y se han concentrado en regiones aparte. Es muy interesante cuando usted los ve porque regularmente ellos viven en comunidades muy alejadas. Ellos tienen sus tiendas, tienen sus sembradíos, tienen todo, tienen sus escuelas, tienen sus enfermerías o hospitales y no dejan que, son muy pocas las personas que permiten que entren, salvo si no uno va a comprarles queso, que es lo que más venden, no dejan que nadie entre. Y yo he conocido, sí he visto personas que son bien aventuradas porque entran y se casan con una muchacha y se la llevan, o al revés, un muchacho sale a vender queso, se enamora de una muchacha y se la lleva a vivir, pero ellos viven muy austeros. No sé si usted ha visto, hay documentales y ellos viven sin energía, realmente ellos no tienen un drenaje, si lo quiere ver de esa manera. Realmente su vida es muy austera, a pesar de que pueden estar, yo por ejemplo, en el estado bueno, es el estado de Guerrero, recuerdo que hay una ciudad muy, muy habilitada, se llama Iguala, y como a 20 minutos de Iguala está uno de estos campos menonitas. Pero es interesante cómo, aunque la ciudad tiene todos los servicios, ellos no viven con esos servicios. Y creo que pensar en ese tipo de personas ilustra muy bien el título de esta mañana, porque nos damos cuenta que ellos están en la ciudad, ellos pertenecen a la ciudad, pero no son de la ciudad. Es decir, están juntos, pero no revueltos. Le voy a invitar, hermano, si usted puede abrir su Biblia junto conmigo, en la carta que vamos a estar estudiando, la carta que escribe el apóstol Pablo a la iglesia en Galacia. Y me gustaría que pudiéramos darle lectura desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Gálatas, capítulo 1, versículos del 1 al 9. Y cuando lo tenga, no es necesario que se ponga sobre sus pies. Me gustaría darle lectura yo en voz alta y cuando termine de leer, me gustaría que sí me acompañe a hacer una oración para poner ese tiempo en manos del Señor. Dice la palabra de la siguiente manera, Gálatas capítulo 1, versículos del 1 al 9. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y a todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Como está escrito, como hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios, bendito Padre Celestial, Señor, esta mañana nos acercamos ante tu bendita presencia, Dios, dándote gracias por lo bueno que eres.
Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de tener este servicio, Señor, por tener un tiempo de adoración, Señor, en el cual nos gozamos y podemos cantarte como iglesia. Gracias, Señor, por el tiempo de la comunión. Señor, poder recordar el gran acto que has hecho, ese memorial, Señor, que tiene tanto significado para nosotros. Te damos gracias y te damos gracias, Señor, por permitirnos ser parte de él, Señor. Y ahora, Padre, te pedimos por este tiempo de estudio, Señor. Te pedimos que seas tú quien hable a través de tu siervo, Señor. Sé tú en nuestros corazones y permítenos, Padre, que esta mañana podamos salir retados, Señor, confrontados, pero sobre todo con un corazón, Señor, dispuesto a vivir una vida que te agrade. Te damos gracias, Padre, por todo esto y te ponemos ese tiempo en tus manos, en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Hermano, usted recordará, hace un par de semanas, la semana pasada hicimos una pausa para celebrar o hablar un poco de las madres, pero la semana antepasada tuvimos lo que fue el sermón introductorio a la carta de los Gálatas. Por lo tanto, nosotros estuvimos viendo del versículo 1 al versículo 5. Es decir, donde Pablo se presenta, Pablo habla a la iglesia en Galacia, se presenta que su apostolado no es meramente humano, sino que es Dios mismo o Cristo mismo quien se lo ha dado. Le habla, y el otro día platicaba yo algo con David, le digo, me suena, quizás es muy de primaria, le digo, pero me llama mucho la atención. No es una iglesia a la que Pablo se dirige, sino es a las iglesias, y lo dice contundente, dice el versículo 2, y a todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, lo que nos da a entender que en la provincia de Galacia no había solo una iglesia, sino que había más iglesias, había una comunidad de iglesias que ahora se estaban dejando perturbar por un grupo de judíos que eran judaizantes, que llamaban a los cristianos y le decían, ok, sí, la gracia te salva, pero no es suficiente, tienes que cambiar, tienes que circuncidarte, tienes que guardar estas leyes sanitarias, la mujer es impura cuando da a luz, y comenzaban, tienes que ofrecer holocaustos de una vez al año, y tienes que empezar a hacer este tipo de ritos, tienes que lavarte, tienes que purificarte, y comenzaban a alterar el evangelio, y es lo que la epístola a los Gálatas está tratando contundentemente. Pablo les está escribiendo, y nosotros vemos como en el versículo 6 se dice, ¿por qué tan rápido se han desviado? Y es interesante cuando notamos, hermanos, que a diferencia de otras cartas paulinas, donde Pablo comienza con extensos saludos y agradecimientos, Pablo aquí va directamente al asunto central de porque la situación es crítica. Si usted puede leer, por ejemplo, la epístola a los Filipenses, una epístola llamada o titulada la epístola de regocijo, una epístola de felicidad, la epístola a los Efesios, a los Colosenses. Pablo se extiende en el saluda a algunos en la carta a los Corintios, pese a que Pablo iba a tratar temas muy importantes con los corintios. Pablo primero hace un listado de los hermanos de aquí, los hermanos de allá, y hace un saludo un tanto extenso, pero en esta carta, si usted se da cuenta, Pablo saluda, dice que su apostolado no es de hombres, sino que es el Señor quien se lo ha dado, da un breve vislumbre de teología, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios lo levantó a Cristo de los muertos, y se tiende. Gálatas, ustedes se están desviando. Estas comunidades o la comunidad en Galacia, las comunidades cristianas en Galacia, estaban siendo influenciadas por maestros que habían llegado después de Pablo, quienes enseñaban que para ser verdaderamente seguidor de Cristo, los gentiles convertidos deberían someterse también a la ley judía, especialmente la circuncisión y las leyes alimenticias, es decir, no puedes comer puerco, solamente taquitos de suadero, porque lo demás de la res no, solamente no puedes, por ejemplo, usar un caballo, solamente camellos, te tienes que abstener de ciertos alimentos, pero no puedes comer todo, y hay un sinfín, como les decía la semana antepasada, nosotros vemos, o cuando estudiamos la carta de los Gálatas, a la luz del concilio de Jerusalén, pues nos damos cuenta que la resolución de los apóstoles fue que un cristiano solamente se tenía que abstener de lo sacrificado a ídolos, de lo que era ahogado y de adulterio. Decía, y después de eso, pásenla bien. Es la resolución que los apóstoles dan a ese conflicto en Jerusalén.
o para Pablo, este no es un asunto menor o una simple diferencia de opiniones teológicas. Es decir, Pablo no solamente va a tocar temas que son como, no va a corregir un par de temas, sino que Pablo va a hablar de la dirección equivocada que los Gálatas están dándole al Evangelio. Para Pablo, el mensaje alternativo atacaba el corazón mismo del Evangelio, es decir, los judaizantes no estaban atentando contra algunas ideologías, estaban atentando contra el corazón o la centralidad del Evangelio, la salvación por gracia mediante la fe en Cristo y no por obras de la ley. Cuando Pablo en el versículo 6 declara su asombro y dice, me asombro de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó, está expresando su incredulidad ante la rapidez con que estas iglesias estaban siendo desviadas del mensaje central que él mismo les había enseñado. Hermanos, el contexto histórico también nos ayuda a entender la gravedad de la situación. Las primeras comunidades enfrentaban una crisis de identidad y yo lo he meditado y de alguna manera entiendo. O sea, yo agradecería a Pablo que llegara a corregir, porque piense esto, eran judíos que habían toda su vida guardado el sábado, pero ahora el sábado ya no importaba tanto, ahora tenían que ir al primer día de la semana. Es decir, ahora, ¿era el cristianismo una extensión del judaísmo o era algo completamente nuevo? Es decir, en los Corintios se dice que los cristianos judíos en Corinto guardaban el sábado, es decir, el sábado era el día del reposo, pero también el domingo era el día del Señor, es decir, guardaban los 2 días. ¿Por qué? Porque había un conflicto en identidad. ¿Qué hacemos? Mi papá toda la vida dijo que yo guardara el sábado, pero ahora me han predicado que tengo que guardar el domingo. ¿Qué hago? Vuelvo a hacer la pregunta, ¿era el cristianismo una extensión del judaísmo o era algo completamente nuevo? ¿Debían los gentiles convertirse primero al judaísmo para ser verdaderos seguidores de Cristo? ¿Por qué? Porque Cristo, ¿qué era? Era un judío. ¿Cristo qué leyes guardó? Las leyes judías. Entonces lo más correcto, y pienso, pobres Gálatas, porque sí tendrían que haber sufrido, haber padecido ese conflicto de identidad. ¿Qué hago? ¿Cómo me presento? Pablo responde contundentemente que no, el cristianismo no es una extensión del judaísmo, el cristianismo es algo nuevo. ¿Debían los gentiles primero ser judíos? No. Y Pablo lo dice claramente y lo advierte. Si alguien les anuncia un evangelio diferente al que ya recibieron, este sea anatema. Está estableciendo una línea clara. El evangelio de la gracia no puede ser mezclado con sistemas de mérito humano. Hermanos, si nosotros ahora estudiamos este debate, no es solamente algo que sucedía en Galacia y es algo que hablábamos hace un par de semanas. En las iglesias contemporáneas nosotros también nos vamos a enfrentar con cierto tipo de personas. Vemos manifestaciones similares cuando sutilmente añadimos requisitos extras al evangelio. Puede que nosotros, o las iglesias de la actualidad, no exijan la circuncisión física, pero a menudo nosotros o las iglesias vamos creando circuncisiones modernas. Debes vestirte de esta manera, debes hablar de esta manera, debes comportarte de esta manera, e incluso, y se los comentaba hace un par de semanas, insisto, que por ejemplo a una persona que viene del centro del país y llega al norte, y más cuando yo llegué a colegio, no sé si a David le pasó, que yo empecé a conocer gente de Guanajuato, de Yucatán, de Baja California, de Culiacán. Todos hablaban de distinta manera y a veces alguien decía una palabra que para otro no era grosería, pero para otros sí, y unos se escandalizaban y otros no. Y me acuerdo que para nosotros en el colegio fue un debate muy grande porque muchos llegaban y se saludaban de una manera y otros, los de Guanajuato, no, pero es que eso está mal. Pero de repente los de Guanajuato usaban ¿cómo se dice? Usaban expresiones que para nosotros eran grosería y nosotros, pero es que tú dices eso, pero es que para mí no, pero es que para mí sí. Y me acuerdo que nosotros sí hubo, en una clase en particular, nos sentamos a debatir acerca de esto y empezamos a poner ese tipo de circuncisiones, es decir, tú no puedes hablar así, tú no puedes expresarte así, tú no puedes hacer este tipo de chistes porque ofenden, porque no. Y las iglesias no están escapadas de ello. Incluso
Muchas iglesias hablan de logros espirituales que se convierten en marcadores de una verdadera espiritualidad. Estamos físicamente juntos en nuestros templos, pero las doctrinas pueden revolverse con adiciones humanas que socavan o que entierran la suficiencia de Cristo. Recuerdo yo, la iglesia donde crecí, un día llegó un pastor a predicar y él decía que por cada hermano que uno evangelizaba, el Señor añadía una perla a la corona que nos iba a dar en el cielo. Yo habré tenido escasos 10 años y me acuerdo que yo me preocupé, hermanos, porque yo decía, no, hombre, yo no evangelizaba a nadie. Mi corona, si yo me muriera hoy, decía, mi corona va a estar vacía. Y es lo que muchas iglesias enseñan, que hay méritos para lo que nosotros podemos hacer o debemos hacer. También vemos esa tensión cuando las iglesias intentan ser relevantes culturalmente. Algunos abandonan verdades fundamentales para adaptarse a una cultura contemporánea. Pero Pablo nos desafía a distinguir entre el evangelio inmutable y las expresiones culturales que son cambiantes de la fe. El apóstol no defiende simplemente su autoridad personal cuando enfatiza que él es apóstol, no de parte de hombres ni por medio de ningún hombre, sino por medio de Jesucristo. Él establece que la fuente divina del mensaje que él predicó es un mensaje que no puede ser alterado. Incluso dice, si un ángel llegara, ese sea anatema. El evangelio no está sujeto a revisiones humanas, sin importar cuán bien intencionadas éstas sean. El evangelio de la gracia, hermanos, el evangelio que predicamos, el evangelio en el que creemos, no tiene alteraciones o no puede sufrir alteraciones. Está escrito, nosotros recibimos la salvación mediante creer en la obra de Cristo y aceptarlo como nuestro Señor y Salvador. Yo no puedo ganar la salvación. No hay nada que yo pueda hacer para poder acercarme más a la salvación. Hace unos días platicábamos, puedo pasar horas orando, puedo pasar días ayunando y eso no me hace más santo. Eso no me hace mejor cristiano. Me hace mejor cristiano vivir fielmente al evangelio. Por otra parte, la preocupación de Pablo revela el peligro sutil de seductor de estos falsos evangelios que parecen espirituales e incluso bíblicos. Yo les decía hace un par de semanas, nosotros vemos a iglesias hoy en día que se van caminando con la estrella de David, que no comen carne, que guardan toda la dieta kosher, y llegamos a pensar que son más cristianos que nosotros. Ellos no mueven el sábado, ellos ofrecen holocausto, ellos tienen una serie de ritos y pensamos que ellos cumplen la ley. Pero sin en cambio los judaizantes no estaban rechazando, ellos no rechazan a Cristo, pero sí añaden requisitos. Estamos en peligro cuando añadimos nuestras propias condiciones a la obra de Cristo, porque esta es completa. Cuando sutilmente sugerimos que la fe en Jesús es necesaria, pero no es suficiente, hermanos, estamos en peligro. La pasión de Pablo nos invita a preguntar, ¿hemos permitido que nuestro evangelio se resuelva con adiciones humanas? ¿Nos hemos desviado del mensaje central de la gracia, reemplazándolo con un sistema de rendimiento personal? ¿Estamos verdaderamente unidos en el evangelio puro o simplemente estamos coexistiendo físicamente mientras sostenemos versiones diferentes de evangelio? Hermanos, esta mañana a mí me gusta, el llamado sigue siendo claro. Podemos estar juntos como comunidad de fe, pero debemos resistir a ser revueltos con cualquier mensaje que comprometa la suficiencia de Cristo y su gracia transformadora. Esta mañana a mí me gustaría hablarles solamente dos cosas acerca de este primer estar juntos, pero no revueltos. La primera de ellas, hermanos, me gustaría poder hablar un poco de la receta de la fe. ¿Usted ha visto de casualidad el programa de MasterChef? Es un programa muy bueno. Yo soy fan y lo he visto varias temporadas. Pero me llama mucho la atención cómo hay ocasiones en las que llega un chef invitado al estudio de grabación y les da una receta a las personas. Y justamente esta temporada me acuerdo que nos reíamos mucho con David y Angélica porque le llamaban dragón del oriente, algo así, al pescado. Y el chef les iba dando paso por paso cómo hacer el pescado.
y algunos iban alterando la forma, dicen, es que a mí no, y en las entrevistas que les hacían, es que a mí no me queda así y yo mejor lo hice así. Y cuando se mostraban el resultado, el chef mostraba un pescado completo, bien cocido y con forma de dragón, y otros mostraban pedacitos de pescado, otros un pez cortado a la mitad, otro con un pedazo por acá, otro pedazo por acá. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros o cuando las personas alteran una receta? Cuando una persona dice, esta receta está bien, pero le voy a agregar unos ingredientes extras para que suene, para que esté mucho mejor. Nosotros pensémoslo un momento, y es lo que Pablo encontró, ese tipo de situación Pablo encontraba en los Gálatas. Pablo les había entregado una receta perfecta, el cual era el evangelio, pero otros habían llegado y le habían añadido ingredientes adicionales. En Gálatas, del 6 al 7, Pablo expresa su asombro, me maravillo de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo Jesús. Y me llama la atención, dice, para seguir un evangelio que es diferente. No porque haya otro, no porque existan más, sino porque algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pablo usa una palabra que para pervertir, que es metretsepai, que literalmente significa transformar algo en una cosa que es completamente distinta. Cuando uno altera completamente un platillo para añadir un ingrediente que no va con el platillo. ¿Usted ha visto esas recetas que le llaman recetas monchosas, que ponen una dona como pan de hamburguesa? Y uno piensa, esas no van, y pueden parecer atractivas, pero no es lo correcto, no van. Los judaizantes no estaban, insisto, rechazando a Cristo. Simplemente o sencillamente insistían en que para que la salvación fuera completa, la fe en Cristo necesitaba mezclarse con la ley mosaica. Es decir, sí, creemos en Cristo, vemos que Cristo hizo buena obra, pero debemos seguir cumpliendo la ley que Moisés nos dejó. A primera vista, esto parecía razonable. No deberían las personas, que no deberíamos nosotros querer agradar a Dios siguiendo la ley que Él mismo impuso. Pero Pablo entiende que eso altera fundamentalmente la gracia del evangelio. Y en el versículo 8, Pablo es contundente y dice, pero si alguno de nosotros, pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, dice, este sea anatema. Y curiosamente aquí Pablo usa la palabra anatema en griego. Es una palabra extremadamente fuerte que implica algo que está destinado a la destrucción. Pablo está diciendo que cualquier alteración a la receta del evangelio no solo es incorrecta, sino que es tóxica espiritualmente. Pablo entiende que la gracia y la ley como bases para la justificación son como el aceite y como el agua. Pueden coexistir en un mismo recipiente, pero aún así no se van a mezclar. La justificación es eso, me ha justificado delante de Cristo y yo no necesito añadirle nada más. La iglesia en Galacia, hermanos, estaba físicamente unida, pero doctrinalmente revuelta con enseñanzas que comprometían la suficiencia de Cristo. Hermanos, nosotros debemos tener cuidado de no estar enfrentando una tentación a querer mejorar el evangelio, de querer añadirle ingredientes extras que a lo mejor pueden parecer inofensivos. Yo escuchaba a un hermano decir que nosotros debemos tener cuidado con lo que escuchamos, con lo que vemos. Un video en YouTube, hermanos, muchas veces, una predicación, mejor dicho, en YouTube, muchas veces puede parecer buena y uno puede pensar, pues es un pastor, es una iglesia y está predicando algo bueno. Pero si no escudriñamos lo que estamos escuchando, corremos el peligro de que esa persona nos meta una idea que va contraria a lo que Cristo ha hecho. Debemos tener cuidados. Por ejemplo, si una iglesia agrega el ingrediente del éxito financiero, sugiriendo que la verdadera fe siempre produce una prosperidad material, nos conduce a ¿qué, hermanos? A la doctrina de la prosperidad. Las personas que creen que si uno es pobre está en pecado, o que si uno padece está en pecado, si uno no tiene está en pecado, nos conducen a una doctrina de prosperidad. Por ejemplo,
Otra de las cosas que son comúnmente incorporadas, o algún ingrediente que es incorporado al Evangelio, es el activismo político. Es decir, es un requisito para ser un cristiano auténtico. Es decir, si uno llega a la iglesia y no puede servir o no hace cosas o no trabaja para hacer algo en la iglesia, pues simplemente no es cristiano. Cosa que la Biblia no lo dice. Por ejemplo, otra de las cosas que podremos, y que es muy común, son las experiencias emocionales intensas, como prueba de una fe verdadera. Yo no sé si lo he dicho aquí, pero se lo he platicado a algunos hermanos. Yo cuando era niño y íbamos a algunos servicios en alguna otra iglesia, no faltaba el pastor que llegaba y me imponía manos y quería tumbarme. Pero al yo no sentir nada, que era lo primero que me decía, es que tú estás en pecado. Era un niño, tenía 10 años. ¿Qué pecado podía estar cometiendo yo en ese momento? Pero el pastor, al no tener una experiencia emocional intensa, decía o pensaba que era pecado. Esas son para muchos son una prueba de una fe verdadera, mientras otros también insisten en determinadas expresiones culturales como señales de una espiritualidad genuina. Esos ingredientes extras, como los requisitos de los judaizantes, hermanos, no son necesariamente malos en sí mismos. Nosotros podemos venir a la iglesia y de repente ser quebrantados en la alabanza y yo me puedo poner a llorar y es una experiencia muy bonita, pero es Dios y yo. Yo puedo comenzar a cumplir con el Señor, a ser fiel con el Señor, y el Señor va a ser fiel y puedo tener una estabilidad financiera, pero es Dios y yo. No estoy alterando. Es decir, no son malas en sí. Lo malo es creer, o lo malo es añadir ese tipo de cosas al ADN del Evangelio y decir que yo para ser tengo que tener, o yo para poder ser tengo que tener experiencias. La prosperidad, hermanos, también puede ser una bendición. El compromiso social tiene mucho valor. Las emociones de adoración son hermosas. Las expresiones culturales enriquecen nuestras experiencias. Pero cuando estos elementos se convierten en requisitos para la salvación o en marcadores de espiritualidad auténtica, hemos comenzado a revolver el evangelio puro. La comunidad cristiana contemporánea, hermanos, enfrenta a poderosas presiones para diluir o mejorar el evangelio. Yo quisiera hacer una pregunta esta mañana. ¿Cómo nosotros podemos mantener la receta del evangelio puro en nuestra vida diaria? Primero, hermanos, y voy a usar términos acerca de la receta, es convertirnos en un chef experto. Un chef que sabe distinguir ingredientes, que se compromete a conocer profundamente el evangelio a través de un estudio bíblico regular. Cuando nosotros conocemos perfectamente cómo debe ser un platillo original, podemos identificar inmediatamente cuando algo sabe diferente. Nosotros debemos preguntarnos constantemente, ¿estoy confiando completamente en la obra de Cristo? ¿O estoy añadiendo yo propios méritos en la receta? ¿Estoy confiando en lo que Cristo ya me salvó? ¿O yo pienso que tengo que seguir haciendo cosas para ser salvo? La segunda de ellas, hermanos, es examinar nuestra cocina espiritual personal. ¿Hay ingredientes extraños que hayamos permitido que lleguen o que afecten nuestra relación con Dios? ¿Hemos convertido nuestra forma particular de adoración? ¿Hemos comprometido, nuestra forma particular de adoración, nuestro conocimiento bíblico o algunas prácticas espirituales? Eso es algo que debemos estar alerta, hermanos, para no caer en ello. Tercero, practicar el cocinado, y eso es bien importante, el cocinado comunitario saludable, ya sea en familia, ya sea en un grupo pequeño, en la congregación, hermanos. Nosotros debemos vigilar las tendencias sutiles hacia el legalismo o a la dilución del mismo evangelio. Por último, nosotros debemos saborear diariamente la receta original. Solamente conociendo la receta, conociendo lo verdadero, vamos a evitar ser engañados. Hermano, ¿usted alguna vez ha intentado mejorar algo perfecto y ya se ha dado cuenta que lo ha arruinado? Yo he conocido personas que desarman un aparato y cuando lo vuelven a armar le sobran piezas.
Ahí echaron a perder el diseño original. Pero el Evangelio, hermanos, el Evangelio no necesita nuestros ingredientes extras. Cuando nosotros pensamos en añadir algo al Evangelio, es cuando nosotros estamos dañando algo perfecto, estamos arruinando la perfección de esto. La segunda cosa que me gustaría hablarle esta mañana es que el Evangelio no necesita actualizaciones. Platicaba hace rato con Sánchez. Cuando yo salí del colegio bíblico y me mudé a Cuernavaca, fue cuando yo retomé el vivir solo, pero ya fue una manera muy diferente. Y me acuerdo que cuando yo llegué a Cuernavaca, yo renté mi departamento y de repente visitaba amigos de la iglesia que tenían su departamento o vivían ya en departamentos, en casas. Me acuerdo que era una sensación muy bonita. Y en una ocasión, me acuerdo que recién yo había rentado el departamento, invité a varios amigos hombres y pensaba, hicimos una tarde de chicos, dijimos nosotros, ¿no? Me acuerdo que fuimos a jugar boliche, fuimos a cenar, y la idea era que nosotros hace muchos años, cuando realmente éramos jóvenes, podíamos pasar toda la noche jugando videojuegos, y al otro día estábamos como si nada. ¿Me ayudas a mutear eso? Está en el espíritu. ¿No es allá en la computadora? Hablando de actualizaciones. ¿Verdad? ¿Qué es eso? ¿Qué fue, bro? O sea, era eso, ahí había una música para que despertáramos. No, y me acuerdo que esa noche quisimos hacer lo mismo. Y me acuerdo, uno llevó un Xbox, nosotros llevábamos una tele, y ya estábamos ahí listos para jugar, íbamos a jugar FIFA, me acuerdo claramente. Y conectamos el Xbox, pusimos la tele, y estábamos a punto de iniciar a jugar cuando nos dimos cuenta que, ¿qué creen? Que el juego necesitaba actualizarse. Y no le miento, el internet era pésimo, todos se desconectaron del internet y toda la noche pasó el juego actualizándose, y lo que hicimos fue quedarnos a platicar. Fue una noche de bendición porque fue esa noche cuando uno de nuestros amigos cercanos decidió aceptar a Cristo. Pero el plan original era jugar y no pudimos porque el juego estaba actualizándose. Hermanos, contrario a lo que el mundo ve hoy, el Evangelio no necesita una actualización. Del versículo 8 al versículo 9, Pablo es extraordinariamente enfático y dice: pero si aún nosotros mismos o un ángel os anuncian un evangelio diferente, sea maldito. Hermanos, Pablo es repetitivo en esto, y esa repetición no es casual. Dentro de la cultura hebrea, repetir algo dos veces significaba darle el máximo énfasis posible. Es posible que para nuestros días Pablo estuviera usando negritas, subrayando y poniendo en mayúsculas en su lenguaje. La palabra que Pablo usa diferente es ir en otro camino distinto. Pablo dice, está hablando de que el Evangelio no es dos caminos, el Evangelio es un camino. Y cuando nosotros le añadimos algo, estamos yendo contrario a todo ello. No es una variación menor, sino que es una naturaleza completamente distinta. Y eso es lo que estaba ocurriendo en Galacia. Era sutil, pero profunda actualización del Evangelio. Los judaizantes no negaban a Cristo, sino que sugerían que su mensaje estaba incompleto y necesitaba ser completado con la circuncisión y el guardar la ley mosaica. Era como si los judaizantes dijeran: la versión básica del Evangelio que Pablo ha predicado está bien, pero para empezar, pero ahora necesitan instalar la versión premium que trae características adicionales.
tan fácil. Pablo responde con una contundencia sin precedentes. Pablo dice que el evangelio es perfecto y es completo, tal y como fue entregado originalmente. Me llama la atención, Pablo no se excluye. Y Pablo incluso está diciendo, si yo les predico, porque Pablo en el versículo 8 dice, mas si aún nosotros, poniéndose en el grupo, dice, predicamos o intentamos decir algo distinto, ese sea maldito. Hermanos, nosotros hoy en día vivimos con la tentación de actualizar el evangelio. En nuestros tiempos la tentación de actualizar el evangelio es tan fuerte como en los días de Pablo. Esas actualizaciones aparecen de formas sutiles y atractivas. Podemos hablar de la actualización cultural, que sugiere que ciertas partes del evangelio son obsoletas y deben ser modificadas para alinearse con los valores contemporáneos. Sí, oye, muchas veces el evangelio es bueno, sí, pero ¿por qué es necesario abstenerte de ciertas cosas? ¿Por qué no puedes salir a fiesta? ¿Por qué no puedes ir al antro? ¿Por qué no puedes ir con mis compadres y ser sus clientes? ¿Por qué no puedes hacer ciertas cosas? Porque todo el mundo lo hace. Date cuenta, en el lugar donde vives todos hacen esto, ¿por qué tú no puedes? Y es donde empieza la alteración. Otros promueven la actualización de la experiencia, donde las enseñanzas bíblicas sólidas son reemplazadas por experiencias emocionales intensas. Hermanos, yo le voy a ser bien sincero, yo no me escandalizo de muchas cosas. A mí la música no me espanta. Lo que me espanta es ver a cristianos celebrando que gastaron 6,000 pesos para ir a un concierto de un hombre que no canta más que obscenidades. No me espanta escuchar el vecino que puso un narcocorrido. Me espanta ver a cristianos que en sus historias de Instagram están poniendo ese tipo de canciones. Eso es lo que me espanta. El peligro es que las actualizaciones frecuentemente retienen el lenguaje cristiano y muchas verdades bíblicas. Repito, no son rechazos completos, son modificaciones. La iglesia, hermanos, enfrenta la presión constante de actualizar para mantenerse relevante. Pero el mensaje es claro. Estamos juntos como una comunidad de fe, pero no debemos permitir que el evangelio se revuelva con actualizaciones humanas. El evangelio de la gracia, hermanos, mediante la fe en Cristo, es el sistema operativo definitivo para la vida espiritual. Ese sistema es completo y suficiente en sí mismo. ¿Cómo nosotros podemos vivir la verdad de que de un evangelio que no necesita actualizarse? Primero, hermanos, debemos practicar el discernimiento de las actualizaciones. Es lo mismo que le decía hace un rato. Así como desarrollamos un ojo crítico para las actualizaciones o para las cosas hoy en día, nosotros debemos evaluar las enseñanzas nuevas. Cuando nosotros encontramos una interpretación novedosa o un énfasis espiritual diferente, nosotros debemos preguntarnos, ¿esto complementa el evangelio de la gracia o comienza a reemplazarlo? ¿Dirige mi confianza hacia Cristo o hacia otra cosa? La Biblia, hermanos, nos invita a ser como la iglesia en Berea. Hechos capítulo 17, versículo 11, dice que la iglesia en Berea examinaba las escrituras cada día. Al grado, dice, que rechazaban. ¿Usted quiere otro ejemplo? Vaya a la carta que se escribe a la iglesia en Éfeso, en Apocalipsis. El Señor le dice, el Señor Cristo señala que la iglesia en Éfeso rechazaba todas las malas enseñanzas. La segunda cosa que nosotros podemos hacer es escanear y hacer un escaneo de virus regular en nuestra vida. ¿Hemos comenzado a confiar en algo además de Cristo? ¿Hemos instalado actualizaciones que nos hacen sentir superior a otros hermanos? ¿O que han complicado nuestra fe con requisitos adicionales? Nosotros cuando obtenemos algo, ¿le damos gracias a Dios? ¿O creemos que fue por mi esfuerzo? Cuando algo sale bien, ¿le damos gracias a Dios? O no digo, espero y no,
Pero se da cuenta hoy en día mucha gente, es que yo lo declaré, o yo ¿cómo le dicen? Lo manifesté. Yo lo manifesté y por eso lo tengo, dándose el atributo completamente a ellos. Tercero, hermanos, conviértase en un técnico de restauración del sistema para la comunidad. Cuando note que la iglesia o un grupo pequeño se está desviando hacia versiones modificadas, ayude gentilmente a restaurar el sistema. Bueno, lo que nosotros hagamos, como nosotros vivamos, es como vamos a impactar. Por último, aprecie la tecnología intemporal del Evangelio. Mientras el mundo sigue obsesionado con lo nuevo y mejorado, encuentre gozo en la inmutabilidad del Evangelio. Este no es un Evangelio anticuado, es eternamente contemporáneo, diseñado perfectamente para cada generación y contexto. Hermanos, en un mundo que está obsesionado, con la última versión, existe una verdad que nunca requiere una actualización. La gracia de Cristo es eternamente suficiente. El Evangelio es perfecto tal y como está. Así como está, hermanos, es como ha impactado al mundo. Hay un pastor que cuenta una historia. Dice, él cuenta que mientras él daba los estudios de jóvenes, mientras él predicaba en la iglesia, un joven llamaba mucho su atención. Él refiere que el joven durante años había asistido fielmente a la iglesia, siguiendo todas las reglas, participando en todas las actividades, pero siempre reflejaba un rostro que mostraba ansiedad, siempre preocupado por no ser lo suficientemente bueno. Hasta que un día dice que él dentro de la iglesia comenzó un estudio acerca de la carta a los Gálatas. Cuando llegaron al final de esta carta, dice que él notó cómo cuando estaba hablando de lo último, cerrando su serie de Gálatas, el joven comenzó a llorar en la parte de atrás. Él narra, vi lágrimas rodando por sus mejillas. Al terminar, se me acercó y me dijo, pastor, toda mi vida he estado tratando de ganarme algo que ya era mío. Hoy por primera vez siento que puedo respirar. ¿No usted recuerda la primera vez que comprendió el Evangelio? No hablar de cuando memorizamos San Juan 3:16 o cuando alguien lo llamó al frente e hizo una oración por usted y usted hizo una oración, sino del momento. Yo me refiero al momento en que en realidad entendimos la gracia de Dios y que esa gracia impactó cada fibra de nuestro ser. Ese instante cuando finalmente entendió que no tenía que ganarse el amor de Dios, que no necesitaba impresionar a Dios, sino que ya había ganado todo. ¿Te lo recuerda, hermano? El poder del Evangelio sin añadiduras, sin actualizaciones, sin ningún tipo de ingredientes, no es solo teológicamente correcto, sino que es liberador y espiritualmente transformador. Un evangelio así, hermanos, es el que ha impactado al mundo. No hay otro evangelio. Ustedes se cuentan, las sectas no han ido para... Lo que ha impactado al mundo es el evangelio de Cristo. Pablo está preocupado por sus hermanos en Galacia, porque él sabía que lo que estaba en juego no era solo la precisión doctrinal, sino la libertad de un alma humana. Cuando resolvemos el evangelio con nuestras propias contribuciones o tratamos de actualizarlo según nuestras preferencias, no solo distorsionamos la verdad, sino que encadenamos corazones los cuales Cristo ya murió para liberar. Hermanos, nosotros, me encanta, el pensar, yo no tengo que impresionar al Dios que hizo el mundo. Yo no tengo que ganarme el amor de Dios. Ya es mío. ¿Cómo? No por algo que yo pueda hacer, no por lo bien que yo hable, no por lo bonito que cante David. Es por lo que Cristo ya hizo. Y eso es lo único que necesitamos. Vamos a orar. Amado Dios, bendito Padre Celestial, Señor, en esta
en esta mañana nos acercamos una vez más ante tu bendita presencia, Dios. Dándote gracias, Padre, por lo bueno que eres. Gracias, Señor, por darnos un amor tan inmerecido. Padre, ayuda a ser vigilias en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a poder discernir cada enseñanza que escuchamos. Ayúdanos, Padre, a poder estar atentos a cada predicación que escuchamos. No permitas, Padre, que en algún punto nosotros alteremos el Evangelio. No permitas, Señor, que en un punto creamos que es por nuestras fuerzas y no por tu sacrificio. No permitas, Señor, que en un punto pensamos que si no tenemos, no somos. Sino, Padre, ayúdanos a tomarnos de tu mano, a hacer de la médula del Evangelio nuestra médula propia, Dios. Y que nada de lo que escuchemos pueda alterar lo que creemos ni lo que somos, Dios. Te pido, Padre, por cada uno de mis hermanos que están aquí, los que no han podido estar, Dios, bendice sus vidas, sus corazones, sus trabajos, Dios. Y ayúdanos, Padre, a juntos como iglesia no revolvernos con las falsas enseñanzas. A juntos como iglesia, Señor, no permitir que las enseñanzas se mezclen. Te doy gracias, Dios, por todo esto. En el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén.